Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy se acaba de sortear los grupos del Mundial Sub-20 que se va a estar disputando en la Argentina entre el 20 de mayo y los primeros días de junio. A raíz de esto vamos a estar repasando cómo quedaron los grupos, que son 6 porque son 24 las selecciones integrantes, y repasar un poco brevemente la historia de estas selecciones y cuáles son los grupos más accesibles y los llamados también grupos de la muerte. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios y que arrancamos con el mismo. Comencemos hablando del grupo A, un grupo que tiene a la Argentina, a Uzbekistán, a Nueva Zelanda y Guatemala. A priori realmente, un grupo que Argentina debería ganar y con comodidad. Es cierto, la selección no está en un buen momento a nivel sub-20, había perdido en la primera ronda del sudamericano y no había logrado clasificar. Luego este problema con Indonesia y el cambio de sede hace que por ser anfitriona juegue la Copa del Mundo. Igualmente tiene muy buenos jugadores a nivel sub-20, habrá que ver si se los prestan, pero a priori tenemos a Garnacho, tenemos a Facundo Buenanote, a Nicolás Paz, tenemos a Matías Zule, muchos jugadores del fútbol argentino jugando ya con varios partidos en primera división. Realmente una selección que tranquilamente podría competir por el título, habrá que ver después en cuanto al juego que demuestra, contra tres selecciones que a nivel individual tienen mucho menos, que a nivel colectivo también se supone que son menos, y que la verdad es que tienen muy poca historia tanto en estos torneos como a nivel mayor. Uzbekistán es una selección que va a jugar su quinto Mundial Sub-20, su principal jugador es un volante del Rubin Kazan, un Dalil Raduloblayev, pero la verdad es que no tiene mucho más que eso. Nueva Zelanda, es cierto, es la gran campeona que tiene siempre Oceanía, viene a ganar el torneo a nivel Sub-20, va a ser su séptima participación, pero sigue siendo la mejor selección de la peor confederación. Y Guatemala, por último, es una selección que perdió en las semifinales frente a República Dominicana, que clasifica porque eran 4 cupos. Su principal jugador es Arquímedes Ordóñez, que fue su goleador con 5 tantos en el último torneo sub-20 de la CONCACAF, el futbolista de Cincinnati de la MLS, pero son tres selecciones que realmente Argentina es mucho mejor en cuanto a nivel individual, y no sé si tanto colectivo, pero en cuanto a nivel individual sin ningún tipo de duda, y debería como mínimo clasificar a la próxima instancia. Hablemos un poco ahora del grupo B, que está integrado por Estados Unidos, Ecuador, Fiyi y Eslovaquia. A priori creo que hay dos selecciones que son las candidatas a pasar, pero hay una tercera que tranquilamente se puede meter en la disputa. Estados Unidos, por su parte, creo que es la gran candidata en este grupo y una de las candidatas para mí a pelear el torneo. Tiene una muy buena selección, viene de ganar el torneo sub-20 de la CONCACAF, tiene jugadores como Gabriel Slonina en el arco, el arquero del Chelsea, Kevin Paredes del Wolfsburg, un volante, Paxton Aronson, un volante ofensivo que juega en el Eintracht Frankfurt, tiene varios futbolistas en el fútbol europeo, su mejor actuación a nivel sub-20 fue un cuarto puesto en el año 1989. Ecuador, por su parte, también tiene buenos jugadores, tiene una camada muy interesante, terminó cuarto en el sudamericano que se jugó hace unos meses, Joel Ordóñez de Brujas, Nilson Angulo del Anderlecht, Anthony Valencia también en el fútbol de Bélgica, creo que son los principales jugadores que si se los ceden pueden llegar a destacar en esta selección. Su mejor posición fue en el último Mundial Sub-20, terminó tercera en el año 2019. Tenemos el caso de Fiyi, una selección que no tiene, la verdad, una gran historia en el fútbol a nivel selecciones. Perdió la final del último torneo de Oceanía 3-0 frente a Nueva Zelanda, terminó en segundo lugar, va a ser su segunda participación en un Mundial Sub-20, a priori creo que es la más débil y por bastante de este grupo. Y tenemos a Eslovaquia, que siempre es un europeo, una selección que tuvo que jugar el repechaje por el quinto puesto de lo que fue el Europeo Sub-19, le ganó ese partido 1-0 a Austria. Tiene algunos jugadores interesantes, pero no mucho más que esos. Solamente jugó un Mundial Sub-20, que fue en el año 2003, y creo que se puede llegar a meter en la pelea con Ecuador para intentar clasificar, pero a priori creo que Estados Unidos y Ecuador son las dos candidatas a pasar. Hablemos ahora un poco acerca del grupo C, que para mí es uno de los grupos de la muerte y de los 6 que hay es el más parejo en cuanto al nivel de los 4 integrantes. Creo que cualquiera de los 4 que está en este grupo puede clasificar primero como también quedar último. La primera selección es Senegal, que fue la cabeza del grupo, es campeón actual del torneo africano sub-20 que se disputó en marzo y en febrero de este año. Tiene muchos jugadores jugando en Bélgica y en Suiza, no tiene grandes figuras como quizás en otro momento, pero cualquier selección africana, como sabemos, es de temer en este tipo de categorías a nivel juvenil. Su mejor posición fue en el año 2015, donde terminó en el cuarto lugar. Luego también tenemos a Japón, una selección que cayó en las semifinales del torneo asiático que se disputó este año en marzo, que tiene la gran mayoría de sus futbolistas jugando en la liga japonesa y que terminó en la mejor posición en el año 1999 con un tercer lugar.
Luego también tenemos a Israel, que sin duda ha sido una de las grandes revelaciones y una de las selecciones debutantes en Mundiales Sub-20. Y digo revelación porque terminó segunda en el Europeo Sub-19 que se jugó el año pasado, ganándole por ejemplo a Francia en semifinales. Tiene un jugador que es el más interesante, que es Oskar Gluck, un volante ofensivo que juega en el Red Bull Salzburgo de Austria, y creo que es una selección que puede llegar a dar la sorpresa dentro de este grupo. Y por último tenemos a Colombia, que terminó tercera en el último sudamericano, que tiene muy buenos jugadores jóvenes, John Durán y Yasser Esprilla jugando en la Premier League, Gustavo Puerta jugando en la Bundesliga, Cristian Mosquera jugando en Valencia si decide jugar con la selección colombiana, y su mejor actuación en un mundial de esta categoría fue el tercer puesto en el año 2003. La verdad es que acá uno creía que Senegal y Colombia corren con un poco de ventaja, sin embargo Japón e Israel tranquilamente también pueden clasificar. Nos vamos ahora al grupo D, que creo que muchos también vamos a coincidir es uno de los grupos de la muerte, porque tres de estas selecciones son muy potentes en esta categoría, ya que está integrado por Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana, quizás la más débil de las cuatro. En el caso de Italia, es una selección que llegó a las semifinales del Europeo, perdió frente a Inglaterra, tiene una camada de jugadores italianos con algunos buenos futbolistas como Giorgio Scalabrini, el defensor del Atalanta, Fabio Miretti o Wilfred Gnonto, pero en general no es la mejor camada italiana ni mucho menos. Es una selección que terminó tercera en el año 2017, cuarta en el 2019, pero nunca llegó a una final de Mundial Sub-20, no es la potencia que es a nivel mayor. Brasil por su parte sí, es una muy buena selección, es la actual campeona del sudamericano, ganó 5 títulos de este Mundial Sub-20, el último es cierto en el año 2011, y para mí es la gran candidata a quedarse este año con el Mundial. Tiene jugadores como Hendrick, a Marcos Leonardo, a Víctor Roque, a Andrei Santos y una cantidad de jugadores muy jóvenes brasileños que ya están jugando y mucho en el fútbol de su país, y creo que para mí, en cuanto a confección en general y por lo que vienen demostrando, es la gran candidata al título. También tenemos a Nigeria, que siempre es peligrosa. Es cierto, los nigerianos no son lo mismo que a nivel sub-17, que han ganado 5 mundiales. Sin embargo, por ejemplo, han llegado a 2 finales en el año 89 y en el año 2005. Y sigue siendo una de las selecciones más potentes a nivel juvenil de este continente. La gran mayoría de sus jugadores juegan en Rusia y en Bélgica, y es una selección que creo que le va a pelear seguramente a Brasil o a Italia, sobre todo a Italia, la posibilidad de avanzar en grupos. República Dominicana, por su parte, es una de las cenicientas, otra de las selecciones debutantes, que hizo un gran torneo sub-20 de CONCACAF el año pasado, llegando a la final. Allí perdería 6-0 frente a Estados Unidos. Tiene algunos jugadores jugando en la MLS, como Xavier Valdés o Edison Ascona, y es una selección que la verdad que con el grupo que le tocó, no sé si va a poder hacer mucho, pero por lo menos va a tener la posibilidad de jugar su primer mundial de la categoría. Nos vamos ahora al grupo E. El grupo E está integrado por Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Un grupo que me parece que tiene dos claros candidatos, que son los uruguayos y los ingleses. Por el lado de Uruguay terminó segunda en un sudamericano muy peleado con Brasil. Tiene muy buenos jugadores como Álvaro Rodríguez del Real Madrid, Luciano Rodríguez, Alan Maturro, Facundo González también jugando en el fútbol europeo. Nunca ganó un mundial de la categoría, pero sí llegó a 2 finales, en el 97 y en el año 2013. Inglaterra creo que es otra de las grandes candidatas a quedarse con el título. Tiene una muy buena selección, viene de ser campeona en el Europeo Sub-19 del año pasado. Si le dan los jugadores, tiene futbolistas como Harvey Elliott del Liverpool, Carney Chumueca, el futbolista del Chelsea, tiene a Jamie Binoe-Gittens del Borussia Dortmund, a Rico Lewis del Manchester City, inclusive Jude Bellingham podría jugar, lo veo difícil, ya es un jugador de selección mayor. Tiene un título que fue justamente hace 6 años, en el 2017. Luego también tenemos a Irak, selección que llegó a la final del último torneo asiático sub-20. Tiene un jugador que probablemente sea su gran figura, que es Zidane Iqbal, un futbolista que juega en el Manchester United en la filial a nivel sub-20 y que su mejor actuación en un torneo de esta categoría fue en el año 2013, un cuarto puesto. Y por último nos queda Túnez, que terminó cuarta en el último torneo africano de la categoría. Sus principales futbolistas son Hannibal, este futbolista que pasó también por Manchester United, actualmente está en el Birmingham, o Mohamed Daoud, un futbolista del Al-Ahly egipcio. Tiene 3 participaciones en torneos de la categoría y más allá de que pueden llegar a dar pelea, creo que Uruguay e Inglaterra claramente son las candidatas a pasar. Y por último nos queda el grupo F, un grupo que está integrado por Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia. A priori también hay 2 selecciones que son las candidatas a pasar. Francia, que terminó cayendo en el último europeo sub-19 en las semifinales frente a Israel de forma sorpresiva, igualmente tiene una muy buena camada de futbolistas, como Mati Stil jugando en el Bayern Múnich, Ryan Cherky, Malo Gusto o Momo Cho también jugando en la primera de sus equipos. Fue campeón en el año 2013 de la mano de Pogba. Corea del Sur es la actual subcampeona, en el año 2019 llegó a la final.
Terminó cayendo en las semifinales del Asiático Sub-20 de este año, de forma sorpresiva por penales, pero igualmente es una buena selección. La gran base de sus futbolistas juega en el fútbol local igualmente. Gambia, que juega su segunda Copa a nivel Sub-20, llegó a la final del último torneo africano, allí perdería en la final frente a Senegal. Tiene también algunos jugadores interesantes dispersados en las juveniles de equipos europeos y sigue siendo la selección africana, que siempre son complicadas a este nivel. Y por último, Honduras, que si bien quizás parece la más débil de este grupo, es una selección que ha jugado 9 mundiales sub-20, prácticamente una abonada a estas ediciones. Tiene algunos jugadores interesantes, algunos futbolistas jugando en la MLS a nivel juvenil, y creo que es una selección que puede dar pelea. Sin embargo, como les digo, Francia por historia y por calidad futbolística, Corea por presente, última finalista del torneo, serían las dos candidatas a pasar más claras. Así que espero que les haya gustado la idea del video, este repaso de lo que fueron y lo que son los grupos del Mundial Sub-20 que se va a estar disputando en un poco menos de un mes. Que si les gustaría que hagamos más contenido relacionado a esta competencia, que lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta. Y sin dar muchas más vueltas, nos vemos mañana en otro video.